La sala estaba en penumbras y olía a flores viejas, pero también a algo más, a miedo guardado. En el velorio, un hombre flaco, de bigote prolijo y sonrisa como cuchillo, ya no podía hablar. Sin embargo, alguien habló por él. Un enorme arreglo floral, alto como un nene, con una cinta que parecía una broma de mal gusto. De la embajada del Japón. Afuera el país servía por la guerra del mundo. Adentro, el zorro argentino descansaba, y el gesto era tan elegante como repulsivo. Perfume diplomático sobre una carrera manchada. Si viniste buscando la historia del presidente Ramón Castillo, el que terminó tirado por un golpe en 1943, la encontraste, y si te quedas, vas a ver lo peor. Lo que no se cuenta cuando lo pintan como un abogado correcto, que solo siguió las reglas. Porque Castillo no fue un monstruo con uniforme. Fue más peligroso, un hombre de escritorio, de esos que te condenan con tinta. Nació lejos del mármol y los bronces, el 20 de noviembre de 1873, en Ancasti, Catamarca. No en la Buenos Aires que decide, sino en esa Argentina que obedece y espera. Su familia era de esas que enseñan dos cosas desde chico: aguantar y mirar sin mostrar. Y Ramón, desde temprano, aprendió una tercera: firmar sin temblar. Cuando llega a la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho, no entra como héroe, entra como infiltrado. El interior en la capital. El tono, la ropa, la manera de caminar, todo te marca. Y ahí, en lugar de pelear a los gritos, Castillo hace lo suyo. Escucha, aprende cómo hablan los que mandan, cómo se ríen, cómo se tapan entre ellos. Lo seduce el mecanismo, el país como máquina, la ley como llave, el expediente como arma silenciosa. No tarda en encontrar su primera forma de poder: ser juez penal en San Nicolás de los Arroyos. En teoría, justicia; en la práctica, destino. Y en uno de los casos más oscuros de su carrera temprana, condena a 8 años de prisión al gaucho Hormiga Negra por un homicidio, que después se prueba que no cometió. Ahí hay una escena que nadie filma, pero que define todo. La cara del condenado cuando entiende que la vida se le rompe por una firma, y la cara del juez cuando entiende que esa firma pesa más que cualquier verdad. ¿Fue un error? ¿Un exceso de confianza? ¿O una lección íntima, brutal, que se guardó como un secreto útil, que el sistema no necesita tener razón para ser implacable? Castillo asciende en la carrera judicial, llega a integrar la Cámara de Apelaciones en lo comercial, se vuelve una figura respetada, en pasillos donde el respeto no se regala, se negocia, y mientras tanto se mete en otro terreno, la docencia. Profesor. Decano en la UBA entre 1923 y 1928. Ahí pule algo clave: la autoridad sin gritos. Ese tono de yo sé que te aplasta suave, como una mano enguantada. En su casa, en cambio, la vida no es suave. Se casa en 1903 con María Delia Luzuriaga y tiene 6 hijos. Y en 1917 llegan mellizos con discapacidad. Si alguna vez lo imaginaste como un burócrata sin sangre, frena un segundo. Cuidar, o al menos convivir, con esa realidad te cambia. Pero no siempre para bien. A veces te vuelve más humano, a veces te vuelve más frío. A veces te enseña a esconder el dolor bajo protocolo. Castillo, a partir de ahí, empieza a moverse como alguien que no se permite quebrarse. Y cuando no te permitís quebrarte, después tampoco te tiembla la mano para quebrar a otros. Con los años, se acerca a la administración estatal. En 1924, el presidente Marcelo T. de Alvear lo nombra administrador general de impuestos internos. Suena técnico, aburrido. En realidad es un puesto perfecto para quien entiende que el poder real no está en el discurso, sino en la recaudación. Ahí se aprende quién paga, quién no, quién pide favores, quién amenaza. Ahí se aprende el mapa oculto del país. Y entonces llega 1930, el año del quiebre, el golpe que abre la llamada década infame. Castillo es designado interventor de Tucumán por el gobierno de facto de Uriburu. Interventor. Esa palabra elegante, que significa una cosa simple y sucia. Venir a ordenar desde arriba, aunque haya que patear puertas. Y ahí, en Tucumán, el abogado decente empieza a parecerse a lo que será después: un especialista en reemplazar política por administración, voluntad popular por normalización, como senador nacional por Catamarca, una banca que puede sonar a homenaje provincial. En realidad vive lejos de su provincia casi siempre. Hay algo simbólico ahí: el interior como sello, Buenos Aires como máquina. Castillo es un producto de esa grieta antigua. Vuelve pocas veces por motivos familiares. Y sin embargo se presenta como representante. Es una manera temprana de su truco favorito: estar y no estar, firmar y desaparecer, ser imprescindible sin exponerse demasiado. Y acá aparece uno de los primeros secretos que cuentan en voz baja. Su nombre,
A él lo vas a escuchar como Ramón S. Castillo. Esa S es famosa, porque no significa nada. Su segundo nombre era Antonio, pero la firma Ramona Castillo podía leerse como Ramona Castillo. Entonces, de joven fue deformando la A hasta volverla una S. Parece anécdota, ¿no lo es? Es psicología pura. Castillo cambia una letra para controlar cómo lo leen. No cambia el contenido, cambia la percepción. Y esa es la esencia de su política futura. No siempre cambiar la realidad, sino cómo se la presenta. En los años 30, el país ya es un tablero con piezas marcadas. Conservadores, radicales, socialistas, militares, embajadas, empresas, prensa. La democracia formal se sostiene con alambre, y Castillo empieza a moverse con una comodidad inquietante. Llega a ser ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1936. Desde ahí ya no es solo un técnico, es un operador. Y en esa etapa la biografía se pone espesa, porque alrededor de su nombre empiezan a aparecer escándalos que tienen algo en común. Siempre hay plata grande, siempre hay aprobaciones y concesiones, siempre hay votaciones que se inclinan como por magia. Uno de los episodios que más tarde lo perseguirían en murmullos es el escándalo de la CHADE. Contratos millonarios vinculados al servicio eléctrico de la ciudad de Buenos Aires, concejales convencidos, digámoslo sin maquillaje, comprados, según denuncias posteriores, y un Estado que funciona como escribanía de intereses privados. ¿Castillo firmó todo? ¿Castillo fue el cerebro? ¿Castillo fue el garante de que eso saliera? A veces la verdad no está en el rol exacto, sino en el patrón. A Castillo lo rodea el mismo tipo de perfume que olía en su velorio: poder extranjero, negocios locales, y una clase dirigente que se limpia las manos con papeles oficiales. Y cuando parece que el hombre ya tiene todo para ser un importante más del régimen conservador, aparece la puerta grande. La fórmula presidencial de 1938. Castillo deja su ministerio para ser vicepresidente de Roberto M. Ortiz dentro de la concordancia. Y acá entra el primer gran conflicto dramático, el que le da tensión real a toda la historia. Ortiz no es Castillo. Ortiz, con sus contradicciones, va a intentar empujar algo que para el sistema es veneno: limpiar el fraude, restaurar pureza electoral, hacer que el voto vuelva a valer. Para Castillo eso es una bomba. Y también una oportunidad, porque si el fraude se termina el modo de vida de los que lo sostienen. Y Castillo, que no tiene una base propia de masas, necesita del sistema como un buzo necesita oxígeno. Sin ese aire turbio se ahoga, pero al mismo tiempo, si Ortiz cae, si se enferma, si se debilita, si se aísla, el vicepresidente queda al mando. Y Castillo no es de los que empujan con las manos. Castillo empuja con la paciencia. La elección de 1938 es denunciada como fraudulenta. Castillo asume la vicepresidencia el 20 de febrero. Y mientras en los discursos hablan de orden y república, por abajo se empieza a cocinar el verdadero guión. Ortiz queriendo abrir una rendija de legitimidad. Y Castillo, el zorro, preparado para taparla con cemento. Hay otro episodio que aparece en la prensa de la época y que agrega más sombra. El escándalo de las tierras del Palomar. Una compra de terrenos para el ejército a precio inflado, con comisiones repartidas entre legisladores. De nuevo, el mismo olor. Estado, sobreprecio, intermediarios, silencio. Castillo implicado como responsable. ¿Culpable? ¿Parte? ¿Conveniente chivo expiatorio? Sea como sea, la mancha queda donde duele, en su reputación frente a los militares. Y eso, más adelante, no va a ser un detalle. Va a ser pólvora. Y ahora, escucha esto como si fuera un reloj que empieza a sonar en una habitación vacía. En 1940, Ortiz pide licencia por graves problemas de salud. Se está quedando ciego. La presidencia se vuelve un cuerpo que falla, y Castillo, sin hacer ruido, ocupa el lugar. En ese momento el tiempo se convierte en la limitación central del protagonista. No porque Castillo esté por morir todavía, sino porque entiende que gobierna con un reloj prestado. El cuerpo de Ortiz se apaga y, cuando eso pase, todo el sistema va a exigir definiciones rápidas, sucesores, pactos, fraudes nuevos. Cada semana cuenta. Cada decreto cuenta. Cada nombramiento cuenta. Ortiz intenta renunciar y el Senado se la rechaza. Parece un trámite. En realidad es una escena de terror político. Un presidente ciego intentando soltar el poder, y el poder negándose a soltarlo porque en el medio está Castillo, administrando la transición como quien administra una herencia antes de que el dueño muera. Y ahí, justo ahí, se abre la puerta a lo que estaba escondido. Castillo no llega a la cúspide por carisma, ni por épica, ni por multitudes.
Llega como llegan los que saben leer los sistemas enfermos, detectan la debilidad y la convierten en escalera. Cuando la historia siga, ya no vamos a estar en los juzgados ni en las aulas. Vamos a entrar en la cocina del poder, donde un vicepresidente, sin base propia, aprende a sostenerse con lo único que tiene, y prepara una sucesión que va a enfurecer a medio país y a todo un sector del ejército. Y en esa cocina va a aparecer un rival con nombre y apellido, un heredero elegido que va a encender la chispa del golpe, y también va a aparecer un grupo de oficiales que se cree dueño del futuro. Pero eso es la próxima parte. Cuando Ortiz se corrió por la enfermedad, el país no escuchó un golpe de tambor. Escuchó un susurro, un rumor de pasillo, el sonido de una pluma apoyándose sobre el papel, como quien apoya un cuchillo sobre una mesa. Ramón Castillo quedó a cargo en 1940 y por fuera parecía lo de siempre. Un abogado serio, bigote prolijo, frase medida. Por dentro era otra cosa. Un hombre que había esperado demasiado tiempo para hacer algo más que el segundo, y ese demasiado tiempo era su condena y su ventaja a la vez. Porque Castillo no tenía el lujo de equivocarse. No tenía multitudes que lo perdonaran, ni un partido que saliera a pelear por él si se caía. Su capital era frágil, acuerdos, firmas, silencios, un poder de vidrio. Y el vidrio no se astilla, se rompe de golpe. Apenas toma el mando, el reloj empieza a sonar. No es un reloj de pared, es el calendario electoral. 1943 se acerca, la sucesión se vuelve obsesión. Y Castillo sabe que, si no arma su continuidad, el sistema que lo sostiene se lo come vivo. La Argentina conservadora no lo puso ahí para que invente moral. Lo puso para que asegure la máquina. Pero hay un problema, uno que no se ve desde la calle. Un problema con nombre y mirada. Su principal adversario no estaba en la oposición. Estaba dentro del mismo monstruo. Se llamaba Roberto M. Ortiz, aun cuando ya casi no podía ver. Ortiz era un fantasma incómodo. El presidente legítimo que intentó limpiar el fraude, y por eso dejó una marca. Aunque enfermo, aunque apartado, todavía existía como idea. Y en política, una idea puede ser más peligrosa que un ejército. Castillo empieza a gobernar como quien tapa una filtración en un barco viejo. Pone parches rápidos. No arregla la estructura. Su objetivo no es sanar el sistema, sino mantenerlo flotando hasta que él elija el puerto. Y para eso necesita tres cosas: controlar provincias, domar al Congreso y sedar al ejército. Controlar provincias significa intervenir. Intervenir significa ordenar. Y ordenar suele significar arrasar con rivales, acomodar jueces, reemplazar autoridades, mover policías como si fueran muebles. La democracia se vuelve un teatro con utilería oficial. Al mismo tiempo, afuera del país, el mundo se incendia. Europa en guerra, noticias de ciudades hechas ceniza, barcos hundidos, listas de muertos que crecen como si fueran impuestos. Y en Argentina, la cuestión no es solo moral, es económica y estratégica. ¿Con quién comerciar? ¿A quién apoyar? ¿Qué hacer con la presión de Estados Unidos? ¿Qué hacer con Gran Bretaña, viejo socio comercial? ¿Y qué hacer con una parte del ejército que mira a Europa con fascinación peligrosa? Castillo elige un camino que parece prudente y huele a doble fondo. Neutralidad. Una palabra linda para una situación asquerosa, porque neutralidad en guerra no es no meterse. Es elegir qué se tolera, qué se deja pasar, a quién se mira con más paciencia. Y acá aparece el primer gran twist de esta etapa. Castillo, el conservador clásico, necesita venderse como defensor de la soberanía, frente a la presión externa. Al mismo tiempo que, puertas adentro, sostiene un régimen que depende de favores, empresas y acuerdos, con intereses que no siempre son argentinos. Es decir, reclama independencia mientras administra dependencias. Mientras el país discute la guerra, Castillo discute otra guerra más antigua: la sucesión. Y ahí entra el rival de carne y hueso, el hombre que le va a cortar el aire sin tocarlo, el poder militar. No un general específico al principio, sino una atmósfera, un estado de ánimo. Oficiales jóvenes que ven al régimen como una podredumbre, oficiales mayores que sienten que la política los usa y los humilla, nacionalistas que sospechan de Estados Unidos, anticomunistas obsesionados, católicos integristas, ambiciosos, heridos, cada uno con su motivo, pero todos con una coincidencia: desprecian el fraude y detestan la sensación de que el país está manejado por abogados que se reparten sillas. Castillo los percibe, claro, no es ingenuo, pero comete un error típico del hombre de escritorio. Cree que, si coloca a la persona adecuada en el Ministerio de Guerra, todo se ordena. Como si el ejército fuera un expediente, su primer intento es un movimiento quirúrgico: sostener a los militares con presupuesto, respetos, gestos
sacarse fotos, sonreír, repartir cargos. La vieja receta. Pero el clima no mejora. Se espesa y, por si fuera poco, Castillo empieza a ganar enemigos donde no esperaba. En la opinión pública urbana, en sectores que ven cómo el país se achica moralmente, cómo se naturaliza el así se hace, cómo la política se vuelve un cuarto cerrado lleno de humo. El hombre no inspira, no emociona, no enamora. Y cuando un líder no enamora, solo le queda una herramienta: el miedo o la costumbre. Castillo intenta trabajar la costumbre. Sus discursos son tranquilos, burocráticos, apela a la estabilidad, a no alterar el orden, a cuidar la economía. Habla como si la historia fuera una planilla, pero la historia en esos años no era una planilla, era un animal con rabia. Y entonces llega el golpe más íntimo, el que lo obliga a revelar su verdadera cara. Ortiz muere el 15 de julio de 1942. Se termina el fantasma. Castillo queda presidente de pleno derecho, y con eso, su reloj acelera. Ya no puede escudarse en la licencia, en la transición, en la prudencia. Ahora es él, solo. Ahí se produce el segundo twist. Muchos piensan que, con Ortiz muerto, Castillo podría aflojar, buscar legitimidad, abrir el juego, evitar la catástrofe. Pero hace lo contrario. Se endurece, se encierra, se vuelve más dependiente de la maquinaria conservadora, porque sabe que su presidencia no tiene épica. Tiene fecha de vencimiento. Y una presidencia con fecha de vencimiento suele ponerse cruel. Castillo decide armar una sucesión que asegure la continuidad de la concordancia y elige a un hombre que, para buena parte del país, es una provocación. Robustiano Patrón Costas, el gran empresario azucarero de Minaisen, Salta, símbolo de poder provincial oligárquico, una cara demasiado nítida del viejo régimen. Esa elección no es un simple gesto, es una declaración de guerra. Para Castillo, Patrón Costas es el candidato perfecto. Garantiza negocios, garantiza acuerdos, garantiza que el sistema sigue. Para el ejército y para amplios sectores civiles, Patrón Costas representa lo peor. La Argentina manejada como una estancia, con fraude, como alambrado, con pobreza como paisaje inevitable. Ahí se cristaliza el conflicto central. Castillo versus la posibilidad de cambio. Castillo versus la idea de que el país no quiere seguir igual, y esa idea, en 1942, ya no es abstracta. Empieza a tomar cuerpo dentro de cuarteles y también en la calle. El presidente se obsesiona con una palabra: asegurar. Asegurar elecciones, asegurar provincias, asegurar lealtades. Y cuando alguien se obsesiona con asegurar, termina asfixiando. Las maniobras se multiplican. Intervenciones provinciales, presiones, negociaciones oscuras, listas armadas con precisión quirúrgica. La década infame muestra los dientes. Pero mientras Castillo teje su continuidad, alguien más teje su caída. En el ejército empieza a circular un rumor que se vuelve certeza. Si Patrón Costas llega, el régimen queda blindado por años. Y si queda blindado, los militares vuelven a ser peones. Y nadie que pruebe el olor del protagonismo quiere volver al rincón. Se forman camarillas, grupos discretos, reuniones en casas, conversaciones cortadas cuando entra alguien ajeno. No hace falta decir el nombre de un grupo para que exista. Alcanza con que haya un nosotros y un ellos. Y el ellos es el gobierno, con su fraude, su neutralidad ambigua, su olor a negocio. Castillo intenta responder con su lógica: controlar el mando. Si el problema es el ejército, entonces hay que dominar la cúpula. Y acá aparece una escena que, si la filmás, da escalofríos porque es demasiado simple. Castillo sentando a un general frente a él, hablando de disciplina, de obediencia, de institucionalidad, mientras el general ya está pensando en cómo sacarlo. El poder civil pidiendo lealtad a quienes se entrenan para romper cosas. En ese juego, Castillo empieza a perder algo esencial: información confiable. Los que lo rodean filtran lo que llega. Los ministros dicen lo que conviene. Los aliados exageran fortalezas. Y en la soledad del despacho, el presidente se convierte en rehén de su propia burbuja. Como si fuera poco, las presiones externas crecen. Estados Unidos insiste en que Argentina rompa relaciones con el eje. Se multiplican discursos, notas diplomáticas, miradas de sospecha. En el país, una parte de la sociedad acusa al gobierno de simpatías peligrosas. Otra parte acusa a Estados Unidos de querer mandar. Castillo, atrapado, sostiene la neutralidad y la vende como dignidad nacional. Pero cada día esa palabra suena más a excusa y menos a estrategia. Y entonces, como en una novela negra, el enemigo se vuelve doméstico. La rivalidad con el ejército deja de ser atmósfera y se vuelven hombres. Oficiales con ambición, generales con proyectos, grupos que se creen guardianes de una Argentina moral,
Algunos están sinceramente indignados por el fraude. Otros solo quieren sentarse en el sillón, pero todos comparten una idea que a Castillo lo paraliza: que el presidente ya no controla el final de su propia historia. En 1943, el calendario se convierte en una guillotina. Castillo necesita llegar a elecciones con su candidato instalado. Necesita neutralizar a los militares antes de que se muevan. Necesita evitar que la oposición se una. Necesita sostener un equilibrio imposible. Y en medio de ese apuro, comete un movimiento desesperado que revela su miedo. Intenta reordenar el Ministerio de Guerra. Cambia piezas. Busca un general confiable. Pero en esos años, confiable es una palabra que se derrite en la boca. El clima se pone pegajoso. Se rumorea golpe. Se niega golpe. Se vuelve a rumorear. Los diarios insinúan. Las radios callan. Los cafés comentan. La ciudad vive con una tensión de hilo. Cualquiera puede cortarlo. Castillo, por primera vez en su vida, parece apurado. Y eso lo delata. El hombre que siempre fue paciencia, ahora tiene prisa. El hombre que siempre dominó el expediente, ahora no domina la calle. Y hay una imagen concreta, casi grotesca, que lo resume. El presidente rodeado de papeles, decretos, notas, nombramientos, mientras el verdadero poder ya se está moviendo sin papeles. Botas sobre baldosas, autos de noche, reuniones sin actas, promesas sin firma. El sistema que lo hizo crecer, el de la pluma, se enfrenta al sistema que lo puede destruir, el de la fuerza. Lo más inquietante es que Castillo, el zorro, lo sabe. Sabe que lo están midiendo. Sabe que lo están oliendo. Sabe que su debilidad es visible. Si cae, nadie se inmola por él. Los mismos que hoy lo saludan con respeto mañana van a decir que era inevitable. Y sin embargo sigue empujando a Patrón Costas. Sigue preparando el mecanismo. Sigue apostando a que la máquina, por pura inercia, va a ganar. Y ahí está el punto escondido. El que mucha gente pasa por alto cuando reduce esta historia a un golpe más. Castillo no cae solo porque haya conspiradores. Cae porque su proyecto de continuidad es una provocación demasiado grande para un país que ya cambió de humor. Cae porque el fraude ya no es un secreto vergonzante, es un insulto a cielo abierto. Cae porque intenta asegurarse el futuro usando herramientas del pasado, y el pasado, cuando se lo fuerza, muerde. La próxima parte abre con una madrugada. Una de esas madrugadas que no se olvidan. Autos, uniformes, órdenes rápidas, puertas que se abren sin permiso. Y un hombre que, por más que haya firmado miles de páginas, descubre que no hay firma que detenga un pelotón. Ahí vamos a ver el golpe de 1943 desde adentro. ¿Quién lo empuja? ¿Quién lo traiciona? ¿Quién se equivoca? ¿Quién aprovecha? Y vamos a ver también el momento exacto en que el zorro se queda sin bosque. A Castillo le gustaba el poder cuando no hacía ruido, cuando parecía una oficina más. Lámparas, carpetas, sellos. Pero a partir de 1942, ya con Ortiz muerto, el poder empezó a sonar, y ese sonido era nuevo para él. Pasos militares, cables diplomáticos, radios encendidas de madrugada, y una palabra que se repetía como un mantra venenoso en cada sobremesa de ministros: sucesión. Castillo ya era presidente. Ahora tenía que parecer presidente, y ahí aparece la primera grieta. No sabía conquistar, sabía administrar, no sabía enamorar, sabía ordenar. No sabía incendiar, sabía apagar. En tiempos de guerra mundial, esa diferencia no es estética, es mortal. Porque mientras Buenos Aires seguía prendiendo luces de teatros y bares como si nada, el mundo se estaba partiendo la cara. Y Argentina, que vivía del comercio, sentía el tirón de cadenas invisibles. Presiones de afuera, intereses de adentro, y una sociedad que empezaba a sospechar que la neutralidad era una máscara o una coartada. Castillo abrazó la neutralidad como quien abraza una puerta cerrada. Acá mando yo, acá no entra nadie. Pero su neutralidad tenía doble filo. De cara al público era soberanía, de cara a los poderosos era una promesa. No voy a hacer olas. Y en política, cuando prometes no hacer olas, terminas ahogándote en tu propio estanque. El problema es que, mientras él intentaba mantener el agua quieta, el agua ya estaba podrida. En el centro de su gobierno había una obsesión fría, que el régimen sobreviva a él, y esa obsesión se convirtió en su límite de tiempo. No era un algún día, era 1943, un año que se le venía encima como una pared. Si Castillo no dejaba un sucesor propio, no quedaba orden, quedaba ajuste de cuentas, y él lo sabía. Por eso eligió a su carta más provocadora, Robustiano Patrón Costas, no un moderado, no un consenso, no un candidato que calmara ánimos, un símbolo. Un hombre asociado al azúcar del norte, a la riqueza que no pide permiso, a una Argentina vieja que se defendía a mordidas. Fue una decisión inteligente y suicida. Inteligente,
porque le garantizaba continuidad interna. El aparato conservador podía alinearse detrás de alguien con plata, estructura, disciplina, suicida, porque le daba al ejército y a la oposición civil un enemigo perfecto, una cara para pegarle al fraude. En vez de esconder el mecanismo, lo iluminó. Y cuando iluminas la mugre, el olor se siente más. Castillo empezó a gobernar como si el país fuera una máquina a la que había que ajustar tornillos antes de la inspección. En la superficie, actos protocolares, equilibrio fiscal, discursos de calma. Por debajo, una gimnasia constante. Acomodar piezas, intervenir donde hiciera falta, cortar amagues de rebelión, desactivar alianzas opositoras. Hay una escena poco recordada que muestra cómo pensaba. En 1942, en un viaje oficial a Bolivia, dejó el poder ejecutivo en manos de Patrón Costas por unos días. Fue breve, formal, casi anecdótico. Pero el gesto era transparente. No era una casualidad administrativa. Era un mensaje, una forma de decirle al sistema y al país, acostúmbrense a esta cara, como cuando te ponen una propaganda repetida hasta que el oído se rinde. Ese gesto, sin embargo, encendió alarmas, porque en el ejército no leían símbolos como en un diario. Los olfateaban, y ese olor era claro. Se viene un fraude grande, grande, grande. Ahí nace el gran antagonismo real de esta historia. Castillo contra su propio ministro de guerra. No como pelea personal al principio, sino como choque inevitable entre dos lógicas, la del expediente y la del cuartel. Castillo necesitaba que el ejército se quedara quieto. El ejército necesitaba que Castillo dejara de tratarlo como un mueble. Y entonces aparece el rival con nombre y apellido, Pedro Pablo Ramírez. Ramírez era ministro de guerra, y para Castillo era una pieza clave. Tenía que serlo. En la cabeza del presidente había una fantasía peligrosa. Si el ministro de guerra es de confianza, el ejército se alinea, pero la confianza, cuando se mezcla con ambición, se convierte en dinamita. En paralelo, la oposición buscaba un modo de romper el techo del fraude, y como no lograba un candidato único que los uniera, empezó a circular una idea explosiva: ofrecerle la candidatura a un militar con prestigio. ¿A quién? A Ramírez. Y acá está el twist que acelera todo. Castillo no cayó por una gran batalla en la calle. Cayó por una reunión que, para el mundo civil, podía parecer apenas política. Contactos, charlas, tanteos. Para Castillo era traición. Para el ejército era señal de que el ministro podía ser el futuro. Para los conspiradores era la llave que necesitaban. Cuando Castillo se entera de que Ramírez se reunió con dirigentes radicales que tanteaban su candidatura, reacciona como reacciona. Un hombre que solo conoce una herramienta: la orden. Si lo desafían, corta el hilo. Si lo desobedecen, firma el castigo. Entonces hace lo que cree correcto y firma su propia sentencia. Le pide la renuncia a Ramírez. Ese acto, que en otro contexto sería un movimiento de autoridad, en ese contexto fue prender un fósforo en un cuarto lleno de gas. Porque Ramírez no era solo Ramírez. Era el punto de contacto con un entramado de oficiales que ya estaban hartos, tensos, armándose una épica. Y cuando Castillo le exigió la renuncia, esos oficiales lo leyeron como una declaración de guerra. Nos está humillando. Y lo que sigue, en la lógica militar, no es debate, es acción. A esa altura, la presidencia de Castillo ya estaba sola. Los aliados civiles del régimen lo apoyaban. Pero con ese apoyo que te dan mirando el reloj, midiendo distancias, los empresarios querían estabilidad, no un presidente. La prensa jugaba a insinuar, los opositores olían sangre. Y en los cuarteles la palabra revolución empezaba a sonar menos como amenaza y más como destino. Castillo, mientras tanto, seguía obsesionado con la continuidad, seguía empujando la candidatura de Patrón Costas, convencido de que el sistema podía aguantar unos meses más. Su gran error fue creer que el golpe, si venía, sería un ruido lejano, una crisis negociable, un sacudón que se administraba, pero los golpes no se administran, te atraviesan. La madrugada del 4 de junio de 1943 no llegó con debate, llegó con movimiento. Tropas saliendo de Campo de Mayo, desplazándose hacia Buenos Aires como una corriente oscura. No era una multitud caótica, era una máquina de guerra con rumbo. Hubo disparos, choques, tensión en puntos clave, y mientras la ciudad intentaba entender si eso era un ejercicio o una pesadilla, el gobierno se deshacía como papel mojado. Castillo buscó apoyos, buscó lealtades, buscó institucionalidad. Pero lo que encontró fue algo más frío, la confirmación de lo que nunca quiso aceptar, que su poder no era suyo, era prestado. Y acá viene la parte que suele ocultarse detrás de palabras limpias como
fue derrocado. El derrumbe de Castillo fue, además, un derrumbe humillante, porque no fue un presidente cayendo con discurso heroico, fue un hombre que había vivido de la firma descubriendo que, en la hora final, su firma no valía ni para abrir una puerta. El golpe puso en escena a Arturo Rawson como figura inicial, y después la cosa se reacomodó con una rapidez brutal. Rawson duró apenas unos días y terminó desplazado, y el poder quedó en manos de Ramírez. Ese detalle es importante porque revela una verdad fea. El golpe no era un bloque sólido, era un enjambre. Y Castillo, con su mentalidad de expediente, no entendía enjambres, solo entendía organigramas. Ahí está la imagen que te queda grabada si la ves con ojos de cine. Castillo, el zorro del papel, atrapado por un grupo de hombres, que no necesitaban convencerlo, solo sacarlo. Y en ese instante se consuma el conflicto central de su vida. Su rival no era un partido opositor, ni un líder carismático, ni un enemigo externo. Su rival era el tiempo, sí, pero también era la fuerza que él creyó poder domesticar con nombramientos. Lo más irónico, y lo más sucio, es que Castillo había trabajado años para construir un final controlado. Elecciones manipuladas, un candidato elegido, continuidad garantizada, pero el final real se lo escribieron otros en una madrugada. Y lo que viene después, en su vida personal, es todavía más áspero, porque el poder no solo se pierde con memoria. Te queda el eco de los pasillos, el olor de los papeles, los teléfonos que ya no suenan. Te queda el mundo que te saluda como si nada hubiera pasado, pero ya con otro dueño. En la próxima parte vamos a entrar en el tramo que más incomoda. El castillo sin estado, el castillo viejo, el castillo mirando cómo cambian las reglas del país que él quiso congelar. Vamos a ver dónde se refugia, quién lo visita, qué queda de su nombre cuando ya no lo protege el cargo. Y vamos a volver al principio, al velorio, al arreglo floral, al perfume diplomático y a la pregunta que todavía raspa. ¿Qué estaba escondido en su biografía? Tal vez no un secreto escandaloso único, sino algo peor. Un modo de poder que se disfraza de normalidad. El golpe no terminó cuando lo sacaron del despacho. El golpe para Castillo empezó después, porque una cosa es perder una elección, otra cosa es perder el Estado, y otra, peor, es perderlo de una manera que te deja una marca invisible en la frente. Expresidente, pero no por voluntad del pueblo, sino porque te arrancaron. A partir del 4 de junio de 1943, Castillo se volvió un problema que el nuevo poder no sabía dónde guardar. No podían mostrarlo demasiado, porque recordaba que habían tumbado a un gobierno constitucional, pero tampoco podían soltarlo del todo, porque un hombre así conoce demasiados pasillos, demasiados nombres, demasiadas transacciones. El poder militar recién estrenado tenía hambre de control, y la primera comida es siempre la misma: humillar al que estaba antes. Así que el zorro se encontró en una situación que para él era el infierno: vivir bajo reglas que no escribió. De pronto, él, el hombre de la pluma, estaba del otro lado del sello, y esa inversión, íntima y violenta, es el castigo perfecto para alguien como Castillo. Ya no decidía el ritmo, no manejaba la información, no tenía el guión. Solo podía esperar. Esperar se parece mucho a envejecer. Y ahí aparece un detalle que no suele contarse, porque no queda lindo en los manuales. Cuando un político cae por golpe, no se va a su casa con dignidad. Se va con paranoia, con silencios raros, con puertas que se cierran más fuerte, con vecinos que miran de reojo, con amigos que tardan en llamar, con teléfonos que antes ardían y ahora están fríos, mudos, como si fueran de otro. Castillo sabía, y esto es clave, que la historia no perdona a los grises. A los que no son héroes ni villanos de película, los grises quedan como cómplices por omisión. Entonces, en su cabeza, empezó la batalla final. La batalla por el relato. Pero ya era tarde. Los nuevos dueños del país tenían su propio relato. Salvamos la nación del fraude. Y para que ese relato funcione hace falta un símbolo, un rostro, un nombre que concentre la mugre como un imán. Y ese nombre era Castillo. La escena de su salida del poder se cuenta muchas veces como si fuera una diapositiva. Derrocado, fin, pero si la miras como ser humano es otra cosa. Es el tipo que creyó que podía gobernar con legalidad formal y alianzas, descubriendo que la legalidad formal se dobla como papel cuando llega la bota. Es el hombre que planeó la sucesión como si fuera un expediente y se dio cuenta de que el expediente se quema. Hay algo cruelmente cinematográfico en esto. Castillo perdió por el mismo motivo por el que ganó siempre. Su vida fue aprender a moverse en sistemas enfermos, sin mancharse demasiado a simple vista.
Pero cuando un sistema cambia de manos por la fuerza, el que vivía de la sutileza queda desnudo. Y desnudo en política es indefenso. En los meses siguientes, Castillo se fue apagando en público. No porque no tuviera ganas de hablar, sino porque ya nadie necesitaba escucharlo. Cuando el poder te abandona, lo primero que perdés no es la custodia, es la audiencia. Tus palabras dejan de producir efectos. Y para alguien que se hizo grande con la palabra orden, eso es un golpe al orgullo más profundo. Su familia, esa familia numerosa, con hijos, con responsabilidades, con dolores que nunca se cuentan, se volvió su última trinchera. Y al mismo tiempo, su recordatorio constante de lo que estaba en juego, porque cuando cae un presidente no cae solo, caen sus hijos con él, sus amigos, sus empleados, sus aliados, todos los que se acostumbraron a vivir bajo su sombra. Y ahí aparece otro oculto de su biografía. Castillo no era un aventurero, no era un caudillo, era un hombre de hábitos, de rutinas, de horarios. Ese tipo de personas envejecen mal cuando les rompen la rutina, es como si les quitaran el esqueleto. En su vejez corta, porque no viviría mucho, lo perseguían dos fantasmas. El primero, Roberto Ortiz, el presidente enfermo, el que quiso limpiar el fraude, el que representaba una legitimidad que Castillo nunca pudo personificar. Ortiz muerto seguía siendo un reproche silencioso. Pudiste elegir otro camino. El segundo, Patrón Costas, el candidato que Castillo quiso imponer como continuidad y que terminó siendo para sus enemigos la prueba final de que el régimen no tenía remedio. Es perverso. El hombre que eligió para salvarse terminó siendo una de las razones por las que lo hundieron. Esa es la ironía final de los operadores. El cálculo perfecto puede ser el error perfecto. ¿Y qué hizo Castillo cuando ya no pudo hacer política? Se aferró a lo que conocía, la idea de respetabilidad, la compostura, la cara de yo fui Estado. Y ese intento de conservar la dignidad es precisamente lo que, visto desde afuera, puede dar asco, porque la dignidad en su caso se parece demasiado a una máscara prolija puesta sobre un pasado lleno de trampas. Y ahora volvamos a la imagen del principio, porque ahí está el corazón podrido de todo. Buenos Aires, Castillo muere el 12 de noviembre con 70 años, una vida larga para un político de esa época, pero corta para alguien que parecía hecho de piedra. Y entonces sucede ese gesto. El arreglo floral de la embajada del Japón en su velorio, con su cinta elegante, ¿es un homenaje inocente? Tal vez, ¿es una forma diplomática de quedar bien? Seguro. ¿Es una postal que en plena guerra mundial te hace fruncir la nariz? También, porque el problema no es solo Japón, el problema es lo que evoca. La Argentina de la neutralidad discutida, la sospecha de simpatías, los juegos de doble filo, el Estado, que decía una cosa en público y negociaba otra en privado. La cinta de Flores, tan educada, funciona como un resumen brutal. El poder real siempre encuentra cómo presentarse como algo bello, incluso cuando su historia huele a cloaca. Ahí está el efecto que mezcla satisfacción, interés y repulsión. Satisfacción porque sí, este era Castillo, el presidente derrocado por el golpe del 43. Interés porque su final es más extraño que una simple caída. Y repulsión porque la escena te muestra algo que cuesta admitir. La política no solo mata o salva, también perfuma. Perfuma las biografías. Lo que viene después de su muerte es todavía más inquietante. La pelea por lo que su nombre significa, para unos, Ramón Castillo quedó como el último presidente de la década infame, el símbolo del fraude, de los acuerdos oscuros, de la democracia como decorado. Para otros fue un administrador serio, un hombre de leyes, alguien que defendió la soberanía con la neutralidad y mantuvo estabilidad en tiempos explosivos. Y ahí está el truco. Las dos lecturas pueden agarrarse de algo real, porque Castillo fue justamente eso. Un hombre diseñado para ser ambiguo. Ahora, si querés el secreto escondido, no el chisme, no la conspiración barata, es este. Castillo no ocultó un solo hecho, ocultó un método, el método del poder sin épica, el poder que no necesita convencerte, solo necesita que te canses, que te resignes, que aceptes que siempre fue así. El poder que se construye con formularios, con nombramientos, con intervenciones, con jueces, con licitaciones, con silencios. Ese poder es más difícil de odiar porque no te grita, y por eso mismo es más peligroso, porque se mete en tu vida como humedad en una pared. Y si lo miras así, la biografía de Castillo se vuelve una advertencia, un tipo que empezó como estudiante del interior, que aprendió a dominar el lenguaje de la élite, que ascendió en tribunales y oficinas, y que se acostumbró a decidir destinos desde el papel, terminó creyendo que el país entero era papel.
que la realidad se corregía con sellos, que la historia obedecía, pero la historia no obedece. El golpe del 43 además no solo lo sacó a él, abrió un pasillo por el que entraron nuevas fuerzas, nuevas figuras, nuevas ambiciones que iban a cambiar a Argentina para siempre. Castillo, sin querer, quedó como bisagra involuntaria, el hombre que quiso congelar el país y, por fracasar, ayudó a empujarlo a otra era. Por eso su legado es tan incómodo. No dejó una gran obra visible, ni un gesto heroico, ni una reforma amada. Dejó algo más sombrío, un ejemplo de cómo una república puede sostenerse formalmente mientras se vacía por dentro. Y si querés un último plano para cerrar el video, imagina esto: una casa en silencio, un escritorio prolijo, un hombre viejo que, sin el cargo, sin el sello, sin el teléfono sonando, se sienta igual frente a los papeles, como si todavía pudiera ordenar el país con tinta. Se le ve la misma mano que firmó condenas, intervenciones, nombramientos, continuidades, y por primera vez esa mano duda. No porque de pronto sea bueno, sino porque entiende algo tarde, que el poder que parecía eterno era apenas un préstamo, y que el interés, la repugnancia y la fascinación que despierta su vida vienen de ahí, de lo normal que se veía, mientras hacía cosas que no eran normales. Y afuera, en la calle, la Argentina ya está caminando sin él.